Coméntame, aún así va a ir con el documento, pero coméntame. ¿Qué quiere decir lo de reglas mnemotécnicas? Voy a ello. Regla mnemotécnica, verás, generalmente, o realmente la memoria, no está preparada o nosotros no aprendemos palabras, ¿de acuerdo? Soy un documental en Netflix que se llama La mente en pocas palabras, que te lo explica perfectamente. Voy a dejar de presentar. Entonces, nosotros estamos preparados para memorizar lo que nuestra naturaleza biológica utilizaba para sobrevivir. Imágenes, generalmente cuanto más impactantes o más emocionales, más en relación iban con la amígdala y mejor nos acordábamos, y emociones o historias. Por ejemplo, imagínate que tú estás tratando de sobrevivir en la sabana hace miles de millones de años, que es cuando nuestro origen biológico surgió, y tú tienes seguro que la primera vez que te ataca un animal salvaje, se te crea una imagen o recuerdas ese animal salvaje para siempre, porque es cuestión de vida o muerte. ¿Entiendes eso? Entonces, imagínate que, por ejemplo, el tema 14, que son, siempre pongo este ejemplo, son los principios de entrenamiento. Y tú dices, venga, son 9 principios. Sobrecarga, progresión, continuidad, variabilidad, unidad funcional. Tú dices, ¿cómo me podría aprender algo para que todos esos principios aparecieran en mi cabeza como en orden? Vale, pues si coges las iniciales, sería sobre, pro, va, con, re, pe, yo, suf. Te lo digo porque esa regla mnemotécnica la hice en su día y me acuerdo muy bien. Y dije, vale, las iniciales de los 9 principios de entrenamiento son estas. ¿A qué me suena, por ejemplo, soprova, con repe y osuf? A mí me sonaba ruso. Digo, en mi cabeza, soprova va a ser una rusa. Soprova, ¿vale? Con repe, vale, pues con repe es como haciendo repeticiones. Venga, pues la rusa en mi cabeza voy a ponerla en una situación surrealista para que mi memoria se vaya en la imagen. Me la imaginé dentro de una ducha cayendo agua. No me preguntes por qué, de una bañera, perdón. Y estaba haciendo repeticiones de arterofilia. Ya para mí Soprova era un bicharraco ruso haciendo repeticiones de arterofilia. Con repe, lo asociaba con repeticiones. Entonces le dio al techo con los 2 discos y empezó a caer agua del piso de arriba, pero no se llegó a romper el techo. Soprova con repeticiones, miró para arriba y hizo, ¡uf! Casi. Para mí, la imagen de la rusa en la bañera haciendo repeticiones, automáticamente despertaba en mi cabeza, soprova con repe y osuf. Decía, soprova con repe y osuf, y ponían un papelito como las iniciales. Digo, vale, principio de sobrecarga, que es que si no hay un estímulo adecuado no se produce adaptación, con lo cual es uno de los principios de entrenamiento, ¿vale? Progresión. La carga tiene que tener un incremento progresivo porque si no existe una deadaptación o desadaptación de la condición física. Variabilidad, la carga tiene que ser variada porque si no el músculo, o en este caso cualquier estructura orgánica, se acostumbra y deja de adaptarse. Con continuidad, el estímulo tiene que mantenerse en el tiempo con unos descansos intermitentes para que exista la unidad. Es decir, desde esa regla yo iba desglosando todo el tema. Entonces, es imposible que memoricemos excesivas palabras. Yo voy a intentar llevaros hacia lugares de memoria visual y memoria emocional. Visual, ahora veremos la técnica que bien conocéis, que es la técnica del esqueleto, que a mí particularmente me sirve mucho, es con la que trabajamos. Y la técnica emocional es transformar muchas veces las imágenes o el tema en iniciales, palabras, etcétera. Yo me acuerdo que esto cuando me lo explicaron fue con la tabla periódica. Calcigereplo en mi cabeza era un individuo que tampoco hace falta que ahora lo matice. Pero era carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Digo, ¡guau! Y me aprendí la tabla periódica entera a reglas mnemotécnicas. Y hace 37, pero 30 años, 25 que me lo estudié, y me acuerdo de todo. Lo que estudias desde la imagen y desde la emoción no se olvida. O tú eres capaz de olvidar cómo es tu cuarto en tu casa. ¿Eres capaz de olvidar una ciudad que conoces? Porque es una imagen. ¿Eres capaz de olvidar una historia que te afectó? No, porque es una emoción. ¿Vale? Y eso es, bueno, fruto de que la amígdala y el sistema neuroendocrino tiene memoria para sobrevivir. Y hoy en día intentamos que memorice palabras y forzamos el cerebro, bueno, lo consigue, pero pierdes mucho tiempo y mucho desgaste neuronal. Cuando si intentas estudiar de la forma más natural, que de forma icónica o visual y de forma emocional, seguramente genere mucho más rápido los aprendizajes. ¿Me he explicado más o menos? Sí. Bien. ¿Vamos al documento? Es más, justo has dicho el tema que yo había dicho, había elegido en las oposiciones. El 14, ¿no?
Muy bien. Pues nada, ahí tienen los principios. Hay alguno más, ahora están los principios pedagógicos, pero bueno. Comparto pantallita y vamos pasito a pasito. Bueno, tipo de letra y organización espacial. Para mí es una de las cosas más importantes el formato. Los temas tienen que estar muy presentables. ¿Por qué? El tribunal nos va a corregir en muy poco tiempo, con muchos temas, y cuanto más fácil se lo pongamos, más lo va a agradecer. Además, si la información está en tabla, si la información está ordenada en párrafos, donde cada párrafo tiene una idea, probablemente con una lectura rápida en su cabeza va a pensar esto está, esto está, esto está. Y además, porque quien tiene un buen formato es porque se lo ha trabajado y solo eso ya denota que tú le has invertido tiempo al proceso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de letra. ¿Cómo organizamos el espacio? El tema tiene que ser personal. Nosotros vamos a tener una base, pero es muy importante que el tema tenga detalles y tips que te diferencien, que ahora lo veremos en otro archivo. Tiene que tener un equilibrio entre tablas, gráficos y letras. Es decir, si yo solo pongo letras, generalmente voy a transmitir una sensación monótona cuando se lee el tema. Pensad en vosotros cuando leéis un libro. Hay que alternar gráficos, tablas, resúmenes de lo que voy trabajando y compaginar un poquito algo que se haga menos para el lector. Si el tema tiene 4 apartados, tienen que tener un peso similar. Yo no puedo en un tema, características, tal, y poner 2 o 3 carillas y que otro apartado tenga 7 carillas. Porque generalmente hay un punto en la planilla que es un desarrollo equilibrado de todos los puntos y aparte creo que es lógico. No puedo descuidar unos puntos en pos de otros porque suena a que una parte te la sabes peor que otra directamente o otra no te la sabes y la has improvisado. Nunca se dejan espacios en blanco. A ver, esto no es religión, un pequeño espacio en una hoja se nos puede quedar, pero siempre un espacio en blanco da la sensación de que hay algo que no te sabes y no has podido completarlo. Y nunca digo, hay 5 características o los 3 aspectos a resaltar, no. ¿Por qué? Porque imaginaos que estáis en un tema con mucha prisa, terminando, ya con la mente en el supuesto práctico y decís, a continuación os pongo las 6 características de un entrenamiento de resistencia eficiente. Y cuando vais por la cuarta, no os acordáis de las otras 2. Si tú no has puesto un número en concreto, el tribunal no tiene un tema concreto con el que compararse. No dice, este tema está bien en función de este que tengo. No, el tribunal tiene tu tema. Entonces, no puedes saber si faltan 2, salvo que tú se lo digas. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en la construcción de los temas para no dejar espacio en blanco y no decir las siguientes 3 características, porque normalmente te vas a acordar de las 3, pero si no te acuerdas de alguna o si de repente eran 4 y tú has escrito 3, de repente ahora escribes una más y tachas el 3, son detallitos que parecen tonterías, pero no son tonterías, porque un examen que no dé ni una sola muestra de que hay algo en blanco o de que algo falta, ya tiene muchísimo ganado. Luego, ideas claras, concretas, con adecuadas palabras. Un ejemplo y a por otro párrafo. Esto es muy importante. Si yo construyo un párrafo, en el párrafo no van 2, 3, 4 o 5 ideas. Va una idea muy clara, explicada, ni excesivamente larga, ni excesivamente cortamente, o sea, con la cantidad de palabras justas y, si es posible, un ejemplito. ¿Ok? Pongamos, por ejemplo, la fase sensible es el periodo donde un alumno o alumna es más propenso a que haya una gran mejora con el mínimo estímulo de entrenamiento. A modo de ejemplo, cuando hacemos un circuito en HIIT, si lo hacemos en la fase sensible del alumnado de esa capacidad física, obtendremos grandes resultados en 4 meses. Fin, a otra cosa. Intentad que los folios no sean un amasijo de letras, sino párrafos muy separados, o bueno, muy separados, no separados, con las ideas muy claritas, ¿vale? Luego, esto es lo que más o menos equilibra un tema cómodo de leer, no excesivamente largo, pero bastante largo, que implica trabajo, no corto, con una organización por folio razonable, es cómodo leer unas 18 o 20 líneas y unas 10 palabras por línea, menos da la impresión de que está medio folio vacío, más da la impresión de amasijo de información. Entonces, si memorizo y tengo en cuenta esto, desde el minuto 1 voy a estar trabajando en esta línea. ¿Vale? ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna duda?
No. Clarito, ¿no? Perfecto. Seguimos. Trabajo para crear los temas. Primero, por lo general, una manera bastante cómoda de plantearla es que todos los temas tengan una introducción, luego desarrollen los apartados, luego tengan una aplicación práctica o tips diferenciadores. Ahora veremos por qué. Y una conclusión y bibliografía. Y la introducción, para mí, aquí es donde te ganas ya media nota. En el formato que te ganas una enorme parte de la nota y en la introducción otra enorme parte. Primero, es tu carta de presentación. Es lo primero que se lee. Segundo, un montón de gente va fusilado de academias. Y va con la misma introducción. Y cuando el tribunal lee 2, 3, 4 introducciones, empieza a decir, mira, aquí están los de Timón, aquí están los de Granada. Estos vienen de Miguel Ángel. Porque prácticamente, y es una de las cosas que pretendo evitar, todo el mundo, en lugar de intentar hacer del tema su tema, intenta fusilar el tema. Y es justo lo contrario a lo que yo pretendo que hagamos. El tema, claro que tiene una parte común que todos tenemos, porque al fin y al cabo la teoría es la teoría. Pero de verdad necesitas que te den una introducción hecha. Yo las primeras las haré o las daré a modo de ejemplo. Pero ahora veréis en otro documento cómo os aconsejo hacer la introducción. ¿De acuerdo? Luego, desarrollo de cada apartado. Equilibrio entre lenguaje técnico, específico, sin paja, sin alardes. Es decir, sin paja es no le des vueltas a la misma idea, que da la sensación de que te sabes poquito y vas a intentar engordar en los folios. Queda súper bien que cada parrafito lleve una idea clarita, concisa y al pie. ¿Ok? Profundidad y buenas ideas con las palabras justas. Nunca opinamos. Yo pienso, yo creo. No. Nosotros se supone que hemos leído. Voy a poner aquí en adelante. Hemos leído una gran cantidad de libros y una gran cantidad de obras para crear los temas, con lo cual nunca opinamos. Primero, porque si el tribunal no piensa como yo, ya me lo he puesto en contra. Mientras que si yo digo, a mí no me metan en nada, este caballero que se supone que es ducho en la materia opina tal. Desde ahí, nunca la nota puede condicionarle al tribunal, porque al fin y al cabo no es lo que yo diga, es lo que este experto considera. Si hay varios expertos que piensan diferentes, yo expongo los diferentes tipos de vista, pero nunca, nunca, nunca opino. Yo no me mojo entre comillas. Y si quiero mojarme, busco autores que defiendan lo que pienso y los argumentos desde ahí. ¿Oído cocinar? Y den a las aplicaciones prácticas... ¿El qué? Oído, ¿no? Vale. Y den a las aplicaciones prácticas, gráficas, etcétera. ¿Vale? Conclusión y bibliografía. Esto va muy de la mano. Introducción y conclusión y bibliografía. Es muy importante que tengan cohesión. Cohesión. ¿Esto qué significa? Un momentito, que voy a dejar de compartir pantalla. ¿Esto qué significa? Que si yo digo, el tema de la resistencia es muy importante para que el alumnado conozca posibilidades para mejorar su corazón y según la LOE lo voy a intentar haciendo con un desarrollo competencial de sistemas de entrenamiento utilizando nuevas tecnologías y en aprendizaje cooperativo. Y yo voy por ahí y luego el tema es un tochaco fisiológico y la aplicación práctica es un circuito donde están las nuevas tecnologías y el aprendizaje cooperativo. ¿Me explico? Entonces, si yo marco una línea en la introducción, el presente tema es un tema donde por un lado hay una parte muy fisiológica, el corazón, todos los sistemas anatómicos, las estructuras implicadas, la adaptación al esfuerzo del corazón. Y luego tiene un apartado muy pedagógico donde voy a intentar tratar de mostrar cómo en la perspectiva legislativa actual yo aplico esto al aula. Si yo me la juego por ahí en la introducción, yo tengo que hacer eso en el tema. Tiene que tener como un hilo conductor. Que todo tenga coherencia con lo que yo he dicho en la introducción. Y al concluir, lo único que debo decir es que lo he hecho. Es decir, a lo largo del presente tema se ha podido ver en el primer apartado donde he desglosado los aspectos fisiológicos, tal. Posteriormente he intentado mostrar alternativas para trabajar en el aula con las nuevas perspectivas legislativas, este contenido, es decir, simplemente narro lo que he hecho. Es como recordarle al tribunal que yo cumplí con lo que se me pedía y he cumplido con lo que dije que iba a hacer. Y está muy bien que en la conclusión también habléis de perspectivas futuras o líneas futuras. Tras desarrollar el presente tema, una línea muy interesante sería, yo qué sé, el uso de pulsómetros digitales o hacer estadísticas o hacer estudios donde se pueda ver si hay una influencia del uso de nuevas tecnologías
en los medios de entrenamiento, pero que abras como una línea para continuar. Es como que da una imagen de, mira, hasta el presente yo he cogido lo que había antiguamente, lo he actualizado e invito o abro líneas o perspectivas futuras. A mí me gusta mucho esa forma de concluir, que es venir a decir lo que has hecho bien, un poquito, va a ser un poquito borde, pero bueno, es que supongo que tendré que, si vamos a dejar las cosas grabadas, tendré que cortar palabrotas, expresiones muy mías, pero bueno, es que se os queda muy bien. Cuando yo digo la automamada, es algo así como a veces los temas hay que saber disimuladamente pegarte automamadas, ¿no? Que no parezcas prepotente, pero que vengas a decir, oye, yo dije que iba a hacer esto, he hecho esto y te dejo esto abierto al futuro y quede muy bien. Hay que ser inteligente para que sin ser presuntuoso quede muy claro que tú has hecho lo que se te pide y lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Ok? Bien, respecto a esos documentos, ¿alguna duda, alguna cosita más? Sí. No. Siguiente documento. Bueno, es el mismo documento realmente. De hecho, siguiente documento, pero no es el mismo documento. Mejor dicho, quería decir siguiente apartado. Vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Aquí, ¿cómo yo lo haría? Primero, construcción de esqueleto. Esto es lo que yo intento aportaros, que es muy personal. ¿Qué es un esqueleto? Un esqueleto es, voy a dejar de compartir pantalla para intentar hacerlo de manera más gráfica. Si yo cojo un folio, lo divido por la mitad y a su vez lo divido por la mitad y de aquí saco 3, así, y luego lo vuelvo a abrir, es como que el folio se me divide aproximadamente en el número de carillas que voy a escribir en la posición, que será entre 16 y 20. Puedo buscarme o doblar el folio de una manera que se me quede en 16 o 18 o 20, a gusto de lo que cada uno vea que va a escribir. Y para esto también es ya muy importante. Tenéis que hacer una prueba de velocidad escritora. Para ello, con las características que hemos hablado de formato, cogéis un folio en blanco y durante, pongamos, media hora, escribes algo que no tengas que pensar. Por ejemplo, ¿qué he hecho el verano pasado? Porque en la oposición vamos a tener las cosas a estudiar y no tenemos que detenernos. Escribes sin parar para ver tu formato. Y cuando hayas escrito, cuentas cuántas palabras escribes. Lo ideal es que cuentes palabras por hora. Entonces, en verdad, no escribas media hora y multipliques por 2. Escribe la hora entera. Yo en media hora porque las primeras veces, cuando venís sin rodaje, os queda muy grande escribir una hora Escribe una hora sin pensar. Pues suena como... Entonces, bueno, pues escribe media y lo multiplicas por 2. Pero es muy importante que hagáis una prueba de escritura para ver cuántas palabras escribís por hora, eso en cuántas folios, cómo tenéis el formato y que desde ahí empecéis a buscar un formato que cumpla las líneas que os he marcado, que son 16, 20 folios en 2 horas, unas 18, 20 líneas, unas 10 palabras por línea, los márgenes, etcétera. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos concretos y los tenéis en los documentos. Pero es muy importante que hagáis esa prueba de escritura. ¿Por qué? Porque cuando te hagas esa prueba de escritura, empezarás a poder hacer esqueletos. ¿Y qué es hacer un esqueleto? Que una vez que tienes esto así, te puedes ir, comparto pantalla de nuevo, al tema en Word y desde aquí, ¿veis lo que estoy haciendo? ¿Lo veis? Observar cómo visualmente queda el tema. Que el apartado 1 o 2 en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 carillas. Que el apartado 2 tiene otras 5. ¿Veis eso? Que todos los temas empiezan con título, índice, introducción y justificación. Que siempre aquí, que no está porque ya lo rellenaréis, tiene conclusión y bibliografía. Y desde esta imagen,
una vez que empecéis a bucear en el tema, vais a ir pensando, vale, este tema tiene 1, 2, 3 y 4 apartados, con estos subapartados y cada uno me va a ocupar X. ¿Ok? Entonces, desde ahí, voy creando un esqueleto en blanco. Yo os he dejado también un documento, que es este, que puede servir para comenzar ese trabajito. Casi todos los temas tienen título, índice, introducción, conclusión y bibliografía. ¿Vale? Entonces, esto se puede decir que no hace falta rellenarlo de teoría pura. Si os dais cuenta y sabéis contar, ya vais por 5 o 6 carillas. Ya de las 18 20 ya tengo esas cubiertas. Y aquí, en el resto de cuadrículas, es donde iría metiendo la información o el tema desarrollado. ¿Ok? Entonces, yo particularmente lo primero que haría, bueno, claro, o sea, lo primero que haría es leerme el tema. Me leo el tema y a partir de ahí voy viendo cómo organizaría la información de manera visual. ¿Me explico? ¿Sí? Luego, cuando lo haga, yo ya resumiría el tema en el número de folio que escribe, es decir, lo haría en formato real. Lo puedes hacer a mano o una opción que hay es ponerlo en Word a Arial 14 interlineado 1,5, que da aproximadamente las mismas palabras, un formato parecido a cómo te quedaría a mano. ¿Qué consigues? Pues que esto te dé una imagen visual, como hemos visto aquí. De cómo quedaría el tema. Y esto te permite jugar con la imagen del tema. ¿Oído, cocina? Sí. Desde ahí voy rellenando el esqueleto, después de tener el tema escrito a ordenador o a mano, voy rellenando el esqueleto y voy dejando de él un folleto. Luego le aplico reglas mnemotécnicas y memoria visual y luego ya me tocará examinarme de vez en cuando. ¿Ok? Y después voy haciendo un macroesquema por bloques. Esto que suena un poquito raro, seguro que cuando vayamos avanzando os queda clarísimo. ¿Vale? ¿Hasta ahora alguna duda? No. Vale. No. Ahora voy. ¿Sí? No, todo ok. ¿Todo ok? Todo ok. A ver, la única ¿Es duda muy que claro que tenía, son cositas? Una de las dos. Dime, la Miguel. única duda que tenía es a la diapositiva siguiente, que era lo de los puntos, que cada tribunal al final pone los puntos como te dé la gana. No. Esta es la planilla hasta 2023. Si os dais cuenta, es lo mismo reorganizado que el aplicativo. Este es el último aplicativo que se unió. Y todo vale lo mismo. Es decir, esto es igual para todos, la cuadrícula de la izquierda. Lo que cambia es la nota que le pone cada uno y se hace media entre los 5 integrantes. ¿Ok? Claro, pero algunos me pusieron 9, otros me pusieron 0, otro me puso un 10, otro me pone un 2 y Correcto. así aleatorio. Correcto. Entonces, a ver, esto vamos a detener pantalla porque esto es importante que lo hablemos. Vale, correcto, Miguel. Entonces, estáis en un proceso donde, como habéis podido contrastar, este año que ha sido el primer año que se han visto las notas, lo que para uno es un 9, para otro es un 4. ¡Hostias! Sí, esto es el proceso de oposición. El proceso de oposición es una partida de cartas donde tú vas a intentar tener muy buenas cartas, pero juega una parte importante el azar por donde le caigas al tribunal. Es lo que hay. Si alguien pretende una fórmula mágica de éxito, se equivoca. Hay muchos trucos en esa estadística de 94% de aprobados. Claro, ahí no te vienen los que van de primera, los que su cuarta posición. ¿Me explico? Yo también puedo decir 100% de plaza los que pasaron la segunda parte. Pero todo tiene matices, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que hay. Pero una cosa está clara. Es muy difícil que no entre bien un tema con buen formato, con las cosas claras, con gráficos, con tablas, que responda prácticamente a la planilla que me piden. Y que esté rondando el número de carillas que da escribir 2 horas sin parar. Porque demuestra que tú no estás pensando, que tú lo tienes clarísimo y vas enchufado escribiendo. Entonces, tienes muchas más cartas.
Yo hay discusiones intercambios de opiniones que hemos tenido, estilo, pues que yo puse el tema fusilado, me han puesto un 3. Digo, pues por eso te han puesto un 3. Porque aunque tú creas que el tema va clavado a como lo hemos trabajado, hay una parte que es cuando tú abres la boca y haces una introducción. Porque tú tienes una manera de expresarte, un conocimiento, un vocabulario, una vinculación temática, desde aquí te hilo por acá, uno o dos ideas de dos temas diferentes, que solo es posible que lo expreses cuando lleva un montón de horas a la espalda de estudio. Hay gente que está tocada por una varita mágica y puede sonar un poco presuntuoso, pero por mi forma de aprender, pues yo fui de eso en 2008, porque yo era de crear mis mundos y muy rápidamente las cosas las transformo a mi mundo. Y se vio un tema súper personal. No es normal que me pasara de primera. Bueno, pues salió bien y aquí estoy. Pero lo normal es que eso lo consiga o con un año de estudio brutal, yo fui a 2 años y fueron brutales, y con rodaje y experiencia. Todos los que estáis aquí vais a ser profesores. No hay nadie que diga, yo peleo mi oposición año tras año y se quede fuera. No conozco a nadie que diga, pues mira, yo he suspendido 7 veces la oposición. A nadie. Te pueden decir, he suspendido 7 veces, 3 fui a verla y 4 más o menos me la estudié. Pero que 7 oposiciones curra, nadie. Y por supuesto, esa gente ya son interinas. Entonces, generalmente esto es un camino a largo plazo. Y luego hay cosas nimias. Nosotros podemos estar hablando del tema, de lo que es importante, y luego de repente hay cosas mucho más banales, como por ejemplo, que es una cosa que este año tengo que conseguir trabajar. Prohibido escribir nada entregable en los primeros 15 minutos. Prohibido. Es que lo tengo claro, me da igual. Es que voy a empezar a ver que no. En los primeros 15 minutos, tú haces tu esqueleto. Divides el folio en 4. Y aparte del esqueleto, coge otro folio y pone, ¿qué ha dicho el tribunal? Y escribe, la numeración aquí, prohibido subrayar, el número de página a la izquierda. Y lo escribe en letra grande. Para que cuando después de 15 minutos te diga, voy a por el tema, te pongas tu esqueleto y te pongas tus normas que te han dicho sobre la marcha del tribunal. Y tú ya escribas diciendo, sé dónde pagino, sé dónde tabulo, no subrayo doble, o sí subrayo y no recuadro, o me ocupo el folio por detrás, me ha hecho el tribunal con una cara, o me han dicho que no escriba encima del logo de la Junta de Andalucía, o me han dicho que le da igual, o uno pregunta que otro dice, el tribunal dice, dale la vuelta al folio, que a mí me gusta el logo por abajo, que esto lo he visto yo. Sí, yo he visto, o sea, he visto, lo he contado y me lo han confirmado. Uno, es que yo le doy la vuelta al folio, entonces empiezo aquí arriba y termino antes, he dicho al tribunal. Ah, qué buena idea, hacerlo todos. Entonces, déjate un margen para los primeros 10 minutos donde vas a tener la adrenalina y el cortisol por las nubes, ordenar ideas y ese pedazo de power que tienes, adrenalínico, hazlo para hacer el esqueleto, prepara tal. La tarea que menos te requiere la mente y más te requiere la rutina. Por ejemplo, a mí me encanta usar ese cuarto de hora para preparar las tablas, preparar la bibliografía, recuadrar el título, escribir el índice. Eso te lo puedo comprar, porque son tareas que no requieren reflexión. Y es como un calentamiento. Tú tú jugándote un partido a vida o muerte, empezarías sin calentar. Pero ya no solo por lo físico y la lesión, sino por nivel cognitivo. ¿Tú puedes estar enchufando un partido el minuto 1? No. ¿Y cómo lo hacemos en oposición? Pues sabiendo que tenemos como media hora de margen, porque con escribir 2 horas nos va bien, el primer cuarto de hora yo no escribo nada entregable, porque esa maravilla de mi cabeza se puede transformar en un desastre. Porque estoy on fire, escribo de más, o escribo de menos, o la leoparda, o he puesto el folio al revés. Entonces, ¿qué hago en ese primer cuarto de hora? Qué bien, hacerme una chuleta con mis reglas mnemotécnicas, con mis esqueletos, y con esa chuleta yo estoy preparadito para decir, bien, vamos a competir. ¿Me explico? Y eso es que es casi más importante que lo que hayas estudiado en un año. O sea, es como entrenar analíticamente penaltis y luego verte en un partido jugándote el partido un penalti con el público encima. Es que no tiene nada que ver, por muchos penaltis que tú tires. Entonces, tenéis que conseguir crearos y recrear las situaciones de competición. Y esto es casi más importante incluso que el estudio. ¿Vale? Entonces, repetid conmigo, no se escribe nada entregable en los primeros 15 minutos. ¿Oído, cocina? Sí. Lo segundo, que esto ya es estrategia de examen. Esto en verdad no era punto del día, pero mira, así se queda grabado y aquí lo tenéis. Lo segundo,
Hay momentos donde yo voy a hacer cosas muy mecánicas porque las tengo muy estudiadas. Y hay momentos donde tengo que ser muy creativo. Entonces, pongamos, por ejemplo, en los momentos donde estoy un poquito más nubilado, yo no tengo por qué escribir todos mis folios en orden, porque al fin y al cabo los voy a numerar y si son 20 carillas, luego las uno y las entrego. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo tengo una idea de introducción que me está encantando, yo hago mi título, hago mi índice, hago mi introducción, cojo otro folio y hago mi conclusión, mi bibliografía y mi aplicación al marco escolar y lo que me dé la gana. Y es como un sándwich, dejo los dos panes preparados y digo, ahora que tengo la mente rodadita y que esto está hecho, voy al tema. Y consigo un doble efecto. En primer lugar, elegir cuando mi mente está en modo reproductivo o elegir cuando necesito estar en modo creativo. Y puedo aprovechar eso para cuando esté más creativo, irme a las aplicaciones prácticas, las partes del tema que va un poco más improvisadas. Y cuando estoy más en rutina, voy a lo que me sé como un tiro, voy a reproducir como hago en mi casa todos los días. Y luego una cosa que de verdad, que es que eso no os imagináis lo importante que es que un tema que hago. Pero lo que ve... Uy, un momentito, se ha puesto... ¿Me ves, Miguel? Ya sí. Se ha ido toda la foto y me han dicho, se ha puesto en pausa. Vale. Y se te ha Una quedado cosa que da... pillado un momento. ¿El qué? Que se te ha quedado pillado por un momento. Sí. Que una cosa que es clave, o sea, que da mucho efecto, es que el tribunal diga, hostia, es que ha terminado el tema con la misma letra y el mismo formato que lo empezó. Es como, da una sensación de que no te ha cogido el toro, que tienes súper organizado el tiempo y terminas con buena letra, buena presentación y no haces una conclusión de 3 líneas, una bibliografía doblada corriendo. Hay por ahí un meme que me gusta y luego lo repescaré, que es como un caballo dibujado, ¿no? Y se divide en 3 partes. La parte de atrás perfecta, la cola, todo. Y al final, el principio es un garabato. Algo así pasa en la oposición, ¿no? Empezamos enrollando, ¿no? Todo muy... Y cuando veo que me queda un cuarto de hora y que no he concluido el tema y que no he terminado un apartado y que... Entonces, yo diferencio mucho el estudio de la competición. Cuando tú compitas, tú tienes que tener súper cuantificado que escribes 20 carillas, que en la primera media hora vas por la carilla 4, que la carilla 5 es para repasar, que tienes tu esqueleto, que tienes hecha la conclusión y tienes que jugar en confort. Y para jugar en confort te has tenido que hinchar a meter el tema en 2 horas, ese y todos los temas, y jugar mucho, jugar con esto. Yo hacía técnicas, incluso con mis amigos, mis padres decían, dime un número de 1 al 65 o dime 5 números. Y venga, el 9, ¿vale? La postura, o yo qué sé, o el análisis del movimiento. Vale, y decía, y ahora dime un número del 1 al 20. Me decían, el 12, digo, pues tendría aquí por la carilla 9 y en ese tema, por ahí tendría que estar tocando los aspectos biomecánicos. ¿Me explico? Es como tener la mente hecha a un ordenador compartimentado muy bien. A base de rodaje, rodaje, esqueleto, rodaje. Y desde ahí, tú ya vas a competir sabiendo gestionar esa enorme cantidad de cortisol, adrenalina, porque si tú tienes un ordenador, imagina que tienes un ordenador súper bien organizado, totalmente organizado, y te están diciendo, te ponen una pistola y dice, te juegas la vida, busca aquí en el ordenador tal, tal, tal. O sea, tú tienes presión, pero vas a saber ir ahí. Tienes perfectamente organizado y compartimentado tu información. Y esa es la clave. ¿Ok? Entonces, diferencio, como digo, competir de estudiar. Estamos intentando simultanear o explicar cómo os invito a estudiar, cómo os invito a construir temas y cómo os invito a ir aprendiendo a competir. Y a competir se aprende compitiendo. Y a escribir se aprende escribiendo. Y si el examen es escrito, se estudia escribiendo. Y se escriben 7, 8, 10, 12 horas a la semana. No se estudia con codo. Porque no vais a aprender 65 temas, ya os lo digo yo. Os vais a aprender bloques temáticos que vais a ser capaz de unir, anexionar, aplicar, justificar a base de rodaje, rodaje, rodaje. Si tu mente va más rápido que tu boli, pues con mucho escribir ajustarás el ritmo. ¿Me explico? E irá, a mí me pasa, por eso siempre hago las cosas ordenadas, mi mente va mucho más rápido que mi lápiz. Y por eso me hice estas técnicas, porque si no me podía estar enrollando sobre una idea 20 minutos y buscando 1000 aplicaciones. Pero me ponía el coto ahí. Digo, esto hasta aquí, esto hasta el folio 9, esto hasta el folio 11. Y eso me ayudaba mucho a ir enfocado. ¿Vale? Una preguntita. Sí. Tú, por ejemplo, o sea, ¿qué tiempo le dedicabas a trabajar mucho un tema, me refiero?
una vez que tú lo sabías, o sea, un tema que, por ejemplo, para practicarlo 4 veces en la semana, de escribirlo, de estudiarte, no sé qué, eso requiere una pizca de tiempo. Cuando me refiero, por ejemplo, nosotros trabajamos esta semana el tema 7 y el 8, yo o esta semana o me mato a hacer el tema 7 y 8, y la siguiente semana tratamos los temas, es como demasiado, o sea, ¿en qué momento practico todo eso, sabes? Pues te explico. Voy a irme a un deporte que tú practiques, por ejemplo. Mesura y el ping-pong son tus fuertes, ¿no? ¿O algún otro? Elige uno de los dos. El surfing, venga, que estamos más en El común. surf. Venga, perfecto. No, a mí el ping-pong también me encanta, ¿eh? No tengo tu nivel ninguno de los dos, pero me gusta mucho. Vale. El surf. ¿Cuánto tiempo dedicas las primeras veces al take-off y a mejorar la postura? Sí, 1.000.000 de veces. ¿Y cuánto tiempo dedicas tú ahora a trabajar tu take-off? 0. Las primeras veces dirás, me cago en la puta que me salen 20 carillas y yo quería ir por la 15, me sale un tema muy largo, ¿por dónde lo recorto? Esto no me... Pero este es el entrenamiento. Te voy a responder a tu pregunta. A mí, el primer tema me llevó 3 tardes. 15 horas. 3 tardes de 5 horas. Y el quinto tema me llevó una tarde. 4 horas, 5 horas. Y llegó un momento en donde metía temas en 2 horas. Porque, primero, porque decía este tema, pero bueno, si la intro es la de este tema, pero si la ley es la misma del 7, pero si lo que he metido en la resistencia me vale porque es el aeróbico, pero si la unidad didáctica que me inventé de resistencia le entra perfecto al sistema aeróbico anaeróbico, pero si aquí la ley es la que mismo que estoy haciendo la prueba, y componía el tema en nada, y decía, ¿qué me tengo que estudiar? Por ejemplo, el tema 19, pues el ciclo de Cree, lo que es el metabolismo aeróbico anaeróbico, la tabla de Billat con los tipos de potencia y capacidad aeróbica, me tengo que estudiar 6 carillas. Porque la introducción, la idea ya la tengo. Es muy importante que el alumnado conozca los mecanismos del corazón porque es la misma introducción prácticamente del tema de resistencia, aeróbico, anaeróbico, metabolismo. Es decir, empieza de repente a todo a encajarte. Por ejemplo, tú te zampas el tema 7, que es desarrollo motor. Y luego te zampas el tema 8, que es evaluación del desarrollo motor. Un 40% del tema es el 7. Sí, yo ese tema no entiendo a lo que tú te refieres, pero por ejemplo, cuando nosotros damos un bloque de temas que son como 8 temas, ¿sabes? ¿En qué momento si yo puedo tardar una locura en escribir todos y memorizarlo y esto aquí, esto allí, esto allí, no sé qué, ¿sabes? Y por ejemplo, Ahora, si pasamos la siguiente semana a hacer otro bloque que son otros 7 temas, por ejemplo, como que se me acumulan cosas y yo o voy ordenado así, como que me cuesta un montón mezclar conceptos y de repente trabajar una cosa y trabajar otra así. ¿Cómo lo hacías tú? Eso es pues mira, por ejemplo, vamos a ir a lo más práctico que hay. Un tema, escribirlo son 2 horas, porque no puedes escribir más, ¿verdad? Si escribes más, ¿qué tienes que trabajar? Velocidad de escritura y orden de escritura. Es decir, tú escribes un tema en 2 horas. Tienes que ser muy ordenado. Decir, vale, yo tengo esta tarde, la primera hora es para crear mi esqueleto, para elegir cuántos folios y cómo organizo la información. La segunda hora es para decir, si el punto 3, yo he dicho que son 4 carillas, van a ser 4 carillas, no 5. Entonces, aquí tengo mi tema ordenador y voy a ir escribiendo a mano 4 carillas, no 5, 4. ¿Es que hay mucha información? Ahí tienes tu trabajo. Una vez que tienes eso, reescribirlo son 2 horas, porque es lo que te cabe. Y ya tienes hecho una tarde. Y una vez que has hecho eso, si tú has hecho un buen esqueleto y has visto muy bien que el tema se divide en 4 partes y tienes la idea de cada una de las partes, no te lo estudies. Esto no va de estudiar, va de aprender. Porque ese tema, por nuestra forma de estudio, lo vas a repasar un montón de veces cuando toques otros temas. Del desarrollo motor te vas a aburrir de repetirlo. ¿Por qué? Porque todos los temas tocan el desarrollo motor, porque suelen tener apartados que son aplicación al marco escolar. ¿Y cómo aplicas un tema al marco escolar? ¿Qué tienes que tener en cuenta? La ley y el desarrollo evolutivo. ¿O es lo mismo un primero de bachillerato que un primero de eso? Entonces, generalmente estudiar de verdad tienes que estudiar partes muy concretas de algunos temas. Pero del resto, lo que hagas del tema 7 te lo vas a llevar a un montón de temas. Entonces, si tú sigues esa idea de cojo el tema, veo cómo meto esto en 20 carillas, doblo mi folio y voy dibujando, no escribiendo, dibujando
cómo me van a ir quedando los folios. Cuando eso me toque pasarlo, escribirlo a mano, serán las 2 horas que te da un examen. 2 horas y cuarto. Y deja tu temita escrito y deja tu esqueleto preparado. Y a por el siguiente tema. Fin. Y prueba a hacer eso, un tema y otro, y otro, y otro, los 2 a la semana. Yo os he propuesto entre 2 y 3 tardes semanales. No hace falta más en un primer año. Si tú eres capaz de irte, aquí cuando vengáis presencial lo podéis ver. Yo tengo de Lola y de Rubén, que este año han sacado la plaza los dos, los 47 temas que llevo uno y los 38 que llevo otro. Todos escritos a manos y todos en resumencitos. Al final es como una rutina. Si tú, por ejemplo, al surf le dedicas la primera media hora de surf, cuando aprendes, 30 take-off en arena y 3 espumitas donde te ponen en la ola y metes el take-off, y tú no pasas a trabajar otra cosa en la primera media hora, al final vas en automático y vas añadiendo un poquito cada día. Venga, ahora vamos a ver cómo meto el hombro y me voy a intentar ir a la pared, donde dirijo la mirada para intentar irme a la pared, o irme un poquito, coger la ola ya sin mirar a la orilla, mirando a donde voy. Y vas pasito a pasito. ¿Ok? Entonces, ahora es normal que los temas te lleven más tiempo, ahora es normal que digas, uff, esto va a un ritmo muy rápido, pero si le das continuidad al trabajo, de verdad, yo me acuerdo que iba a llevar 35 temas y llevé 57. Llevé prácticamente todo. Y los que no llevé, dije, no lo llevo, pero si me cae, lo apaño con esto del 30, 28, 26, 24. De hecho, no llevaba temas cerrados. El sistema nervioso que es el que defendí, yo llevaba la teoría, la introducción, la conclusión, la aplicación práctica, la hice sobre la marcha. Porque decía, para la aplicación práctica, tengo para tirar de las coordinativas, la prevención de Alzheimer, Parkinson, incluso me la jugué un poco y dije cosas, pero bueno, esto no debería de quedarse grabado. Cosas que no estaban tan demostradas científicamente, como que el tema del trabajo de coordinación oculomanual, oculopédica, circuitos, etcétera, tiene influencia en la prevención del Alzheimer o enfermedades de tipo de demencia senil, ¿no? Pero por ahí le tiré y entró bien. Y yo realmente lo que me sabía es la neurona, sus partes, las teorías del cerebro y la respuesta motora. Me sabía unas 10, 12 carillas concretas del sistema nervioso. Pero esas me las sabía muy bien. Y tenía mucho bagaje de improvisar intros, improvisar conclusiones, escribir, improvisar, escribir. De repente, cuando escribes tanto, una idea sabes alargarla hasta el final del folio, otra reducirla un poquito. Tienes un montón de técnicas para hacer tablas súper rápido. ¿Me explico? Generas como automatismo. Y luego ahí nuestra amiga Marta Pajuelo, que era una máquina en eso, que era espectacular. O sea, nos hizo un sistema que tenía como 5 o 6 figuras estándar, 4 círculos que se unen en un mapa, que era capaz de adaptarla a cualquier tema. Decía, a mí me dicen características del bíceps o me preguntan tipo de coordinación neuromotora y ahí va mi figura. Cambia la información que va dentro y le quedaban los temas que parecía un libro. Eran fusilados a nivel de formato. Pero entraban súper bien porque el tribunal te va a corregir un tema. El tribunal no sabe que tú tienes comodines, figuras estándar, tablas que siempre usas, vínculos curriculares. El tribunal tiene 20 carillas. Y era una máquina de poner en juego poquitos recursos, pero lo hacía muy eficientemente. Y para mí el alumno supera al maestro. Marta ha aprobado casi todas las oposiciones que se ha presentado y no es ni mucho menos de las alumnas que me estudian. O sea, que más me estudian. ¿Sí, Pacheco? Perfecto. Tú este año así, como digo, voy a ir marcando ritmo. Voy a ir marcando ritmo. Pero vosotros comentadme. Vamos a tener feedback. ¿De acuerdo? Okay. Seguimos. Ok. Vale. Bueno, este es el documento, primeros pasos. Para no detenernos tanto o por no ir tan lento. Documentos. Ejemplo esqueleto. Pues mira, por ejemplo, este ejemplo es de Víctor, que está en nuestro grupo. ¿Vale? Esto luego él se lo imprimía en A3 y lo doblaba en chiquitito. Yo os he explicado cómo hacer el esqueleto a mano. También podéis, por ejemplo, como digo, hacerlo en formato digital en chiquitito. Podéis hacerlo así y ponéis letra, por ejemplo, 4 o 5, que es muy pequeñita, y aquí os cabe un montón. ¿Me explico? Entonces podéis haciendo más o menos el esqueleto aquí y cuando luego lo imprimes, esto es un folio A4, pues te queda visualmente cómo se...
que las 3 primeras carillas, la cuarta es una tabla y las 5 es una gráfica, que aquí hay una serie de características, que aquí es donde aplico la ley. Entonces te va quedando muy visual. Y para mí esto es clave. ¿Ok? Aquí os dejo un documento que, bueno, venga, vamos a hacerlo bien. Os dejo 2 minutitos que lo leáis, ¿de acuerdo? ¿Oído, cocina? Venga, intro de tema, tips. Ahí lo lleváis. A por él. Edu, no te escucho. Tienes el micro quitado. Ya. Esto es otra cosa que a mí me costaba el año pasado. El tema de las introducciones, que parece como algo sencillo, pero, por ejemplo, hay temas en los que yo no tengo ni idea, o sea, no tengo ningún tipo de base de conocimiento, o sea, a ver, entre comillas. O sea, mejor sistema nervioso, no sé cuánto, yo no tengo ni idea de dar mi opinión, ¿sabes? Mira, la Ahí no objeción sé a mí no me cómo- importa, darosla en los temas, yo las hago. Sí, Ahora, mi pero claro, consejo yo es me gustaría... pero mi consejo es que la introducción, porque eso te va a sorprender, que no la hagas ahora. ¿Por qué? Sí, porque ahora esta cosa verde. Estudia el tema. Si cuando yo te diga y tengas tú mi forma de estudiar y ya vayas rodado, yo te diga en junio, ¿cómo introduce el tema 18? Que creo que son los factores, no el 17, 18, la adaptación, creo que. Y tú ahora mismo me dirías del tirón, pues mira, primero digo que voy a tocar la condición física, y la condición física tiene unas capacidades, tiene unos factores y tiene una adaptación. Es decir, vas a saber. ¿Me explico? Pero aún así, yo no tengo problema en hacer las intros y las doy. Las podemos dar este año con los temas. Solo os pido una cosa. No lo pido, es vuestra oposición hacer lo que os dé la gana. No uséis las mías. Primero, porque no te van a sonar exactamente tuyas. Y segundo, porque al final podemos generar que os piséis en un tribunal y os etiqueten. ¿Me explico? O sea, entonces, me aconsejas de que de primera no empiece con eso, ¿no? No, ¿para qué? Si no sabéis, tienen que introducir. Si no conoces el tema. Tú imagínate No que es- yo te digo, y te digo, mira, vamos a hacer un doctorado tal cual, y cuando lo terminemos lo vamos a presentar. Y tú tienes que hacer una introducción. Buenas tardes, soy Guillermo Pacheco, he estado trabajando durante 3 años en mi tesis doctoral. O sea, ¿tú cuándo harías la introducción de tu tesis doctoral? Sí, Cuando sí, tengo que defenderla. Tú imagínate que dices, ven, voy a empezar mi tesis y voy a hacer la intro. sí, ya te entiendo. Que al final cuando trabaje el tema ya me va a costar mucho menos meter mi idea de cómo lo que yo pienso y lo que no. Aparte, ¿cómo vas a empezar a estudiar un tema haciendo la intro? Si no Sí, sabes sí, ni no de es qué va el estudiar, tema. por ejemplo,
ahora mañana me pongo a hacer el 7, imagínate. Y Olvídate la darle... intro. Ojo, Te lo digo. vale. Cuando tú ya conozcas el desarrollo motor, los aspectos cualitativos, los cuantitativos, porque es importante, te va a ser súper fácil que te salga una intro. Vas a decir, hostia, por ejemplo, yo ahora mismo una introducción diría, el tema 7 es importante porque las clases son súper heterogéneas, diferentes niveles evolutivos, diferentes capacidades. Entonces, yo tengo que conocer lo que es una fase sensible, un periodo crítico, tengo que saber que no hay aprendizaje sin maduración, que no hay aprendizaje sin estímulo. Entonces, yo, en primer lugar, voy a explicar los conceptos del desarrollo motor, que se encuadra también dentro del PAC, control motor, comportamiento y desarrollo motor, son como las ciencias del comportamiento humano. Control motor, desarrollo motor y comportamiento motor. Y yo me voy a centrar en el desarrollo, que tiene una parte teórica donde voy a explicar los aspectos que definen la teoría, luego voy a intentar explicar apartado a apartado lo que es la evolución cualitativa y cuantitativa, y luego voy a intentar aplicarlo al marco escolar en una tablita donde digo de primero a cuarto qué factores principales tengo y qué tengo en cuenta en clase. Pero eso, ¿cuándo vas a poder hacerlo? Yo ese tema me lo sé, yo puedo hacer eso. Ahora, ¿tú puedes hacer eso? Por eso, entonces, tú nunca empieces el tema por la intro. Miguel. Bueno, espera, ¿Pacheco respondió? Sí, perfecto. Miguel. La parte esa que tú estás diciendo, que en ese parrafito donde tú tienes que darle la importancia al tema. Vale, yo estaba pensando que esa importancia al tema es comparado con los 3 temas que te ha dado en la posición. Yo lo haría así. Yo le doy una vuelta más. Tu tema, pongo comillas, tú te sabes los 65 temas porque tú has hecho todos los temas y has estudiado todos los temas. Y de entre todos han caído 5 y tú has cogido uno porque es el que más importante es. No porque no te lo sepan los demás, porque tú te lo sabes todos. Entonces, ese tema es lo más importante del mundo, es el tema más importante que existe. Y eso es lo que tiene que ver en tu intro. Claro, ahí tienes que defender el por qué ha elegido ese tema. Claro, dime un tema, el que tú quieras, un ejemplo. 14. Que te guste un principio de entrenamiento, ¿vale? Entonces, tú coges el tema 14 y dices, muy bien, tú no hablas de lo que ha salido como bola. Tú dices, he elegido el presente tema por la importancia que tiene los principios del entrenamiento para que el alumnado pueda conseguir adquirir una buena condición física, ya que sin los principios adecuados, el alumnado no será capaz de llegar a sus resultados óptimos, a mejorar su salud. El presente tema se divide en una primera parte donde narraré los principios y las características a tener en cuenta. Después lo aplicaré con una situación de aprendizaje que se llame el plan de trabajo, donde el alumnado, en base a sus intereses, planificará sus propios entrenamientos teniendo en cuenta estos principios. Es decir, tú construyes el tema desde, es que sin principios de entrenamiento, ¡wow!, la que estamos liando. Claro. Eso es lo que tienes que transmitir. Para que no parezca que, menos mal que me cayó bola. No, yo lo sé todo, pero dentro de estos 5 temas, pues elegí este por la importancia que tiene. Y siempre, la ley. Claro, pero yo la ley siempre la hago al principio, pero este año es verdad que la ley, ya la instrucción conjunta ya nos olvidamos, ¿no? Es la misma, la orden es lo mismo. Lo único que pasa es que ya los cursos pares, es lo mismo. O sea, te vale todo. La filosofía. Siempre, la pequeña introducción que hago siempre a la ley, lo hago para todos los temas. Vale, pero tienes que tener cuidado de que no parezca que lo haces para todos los temas. Por ejemplo, dime, ¿quieres que te haga el 14 o quieres otro ejemplo? Otro, por ejemplo, el 27. 27, ¿la flexibilidad o el sistema de la velocidad? 27, la flexibilidad. No, flexibilidad. 27, flexibilidad, ¿no? Flexibilidad, sí. Flexibilidad, muy bien. Ahora yo tengo que introducir el 27, ¿ok? Y digo, este tiene que ser el tema más importante del mundo y toco la ley. La perspectiva holística de Lalo Loe, que nos habla de un alumno que sea capaz de gestionar sus emociones en un mundo tecnologizado, donde hay muchos estímulos y muchas pantallas, hace hincapié y nace la competencia específica emocional en que el alumnado sea capaz de gestionar sus emociones, Para lo cual es muy importante que conozcamos los medios orientales de trabajo, tales como yoga, pilates, el trabajo de la flexibilidad, la respiración. Entonces, tú estás poniendo el valor lo que es la ley, por donde la ley puedes agarrar eso. Yo todo el pack, respiración, relajación, flexibilidad osteoarticular, lo meto en la corriente oriental de deporte. La corriente del mindfulness, la corriente del yoga, la corriente del pilates, la corriente de... Yo divido la actividad física en me pongo el on y me pongo el off. Y ponerse el on es muy importante y ponerse el off también. Pues eso, que además está muy refrendado en la nueva ley, es por donde puedo tirar ahí. ¿Por dónde puedes tirar ahí?
Ahí estoy dando a entender de que en dos párrafos lo estás unificando en uno. Estás sacando ley por una parte, pero también le estás dando importancia al tema. Es que le estás dando la importancia por la ley. Es el 2x1. Y como la ley no la vamos a saber muy bien y os la tenéis que saber muy bien, siempre está ahí para defendernos de cualquiera. Y yo con la ley me defiendo de todas. La ley es tu amiga, es tu mejor amiga, es innegociable. Es lo que al tribunal lo que no le gusta se lo tiene que comer. Yo es que esto del parkour lo veo muy arriesgado. Pues aparece la ley. Y le digo concretamente que aparece en la competencia específica 5, en el criterio 1.3, y le digo por aquí, por aquí, por aquí. Con lo cual, dime tú que no te gusta el parkour, que no es mi asunto, yo cumplo mi ley. ¿Ok? Sí. ¿Cuándo hacemos las intros? Cuando ya te hemos estudiado. Puede que siga metiendo temas y no tenga intro. Yo tenía muchos temas. De hecho, mis esqueletos al final eran de unas 13 carillas porque yo pasaba de título, intro, introducción, decía, es que eso me sale automático. Yo eso no necesito tenerlo para mirarlo. ¿Me explico? Porque me salen solas. ¿Cómo? Entrenando y entrenando. Una y otra, una y otra, una y otra. ¿Ok? Y luego, claro, yo tenía como os pongo ahí, tenía como una estructura. Primero, digo cuántos bloques tiene el tema, qué hago con cada bloque, en qué autores me baso y por qué es importante la ley. Y que luego voy a intentar hacer una aplicación práctica. Fin. Siempre tenía como una estructura. Pero tener una estructura no es un texto estándar. ¿Me explico? ¿Veis la diferencia? Tener una estructura es que si el tema es nutrición, yo tengo una estructura donde voy a decir cómo organizo el tema, por qué es importante, dónde aparece la ley y una aplicación práctica. Pero no voy a empezar hablando, la competencia motriz es muy importante para construir hábitos saludables ante una perspectiva sedentaria del alumnado donde no existe práctica motriz y ahora menos con las pantallas. Que el tema es nutrición. ¿Qué es lo que suele pasar? Y me pasaba como presidente de tribunal, digo, me están soltando la turra de texto típico de academia y el tema es biomecánica de la postura. El municipio. ¿Qué competencia motriz? El municipio, háblame de los planes y programas que tiene relacionados con el municipio, de las leyes educativas, de convenios con ayuntamientos, de situaciones de aprendizaje con recursos municipales, de ecoescuelas, de espacios de paz, de recapacicla, de senderismo. Háblame de en qué te influye el municipio. No me hables de los hábitos sedentarios de la UNA, que todos lo sabemos, el estudio Eurídice 2013, que no hacen deporte. Gracias por iluminarnos. Entonces, que tú tengas una estructura no significa que tengas un texto estándar. Significa que tú vas a introducir hablando de cómo vas a hacer el tema, qué vas a decir porque es importante, en qué autores te basas y dónde aparece en la ley, por poner un ejemplo. Y con eso hablo de crear nuestras propias intros. ¿Oído cocinar? Comparto pantalla y pasamos de intro del tema. A ver, este documento para mí es el más potente, ¿vale? Quiero que lo leáis por encima, pero es un documento que quiero que tengáis de referencia mientras hacéis los temas cualquier día durante todo el proceso de oposición. Se llama Crea el tema completo, tips. Os dejo igual 4 minutitos para que le echéis un vistazo, ¿vale? ¿Sí? Crea el tema completo, punto tips. Ahí, venga, 4 minutitos y a por él.
¿Es muy largo o lo habéis podido leer ya más o menos? O sea, ahora mismo quiero que lo leáis por encima porque al fin y al cabo es un documento como para tener a mano. ¿Me explico? No es un documento que tengáis que zamparos ahora. Bueno, que sepáis que está como una manera, si a veces dudáis por dónde tirarle, que lo tengáis a mano. Como un mini edu ahí diciéndote por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ok? ¿Alguna cosita que quieres comentar de él? Miguel. Que se me ha olvidado un poquito cuando tú terminas a lo mejor un apartado y a lo mejor se te queda la mitad del folio, ¿tú empiezas el siguiente apartado en la otra mitad de ese folio o no? Yo particularmente me voy al folio siguiente y me buscaría la manera, y para eso está bien que tengáis los esqueletos, de que no me quede ahí el apartado. A veces le puedes poner una tablita de resumen, una figurita, algo para que te quede el folio con... Pero bueno, si ya te ha pasado, tampoco pasa absolutamente nada porque arrancáis el siguiente punto. Pero ahora, Claro, a lo mejor le estaba yo mi esqueleto hecho, pero a lo mejor en el examen estoy escribiendo y a lo mejor se me ha ido agrandando un poquito más el apartado. Y ahora resulta que termino el apartado con la mitad del folio. Empieza el siguiente, ya está. O alargas ese porque hace una figurita, una síntesis, o empieza otro. No pasa nada. Ahora, queda muy bien que ya te digo, que empieces un apartado importante, uno de los bloques del tema, al comienzo de folio. ¿Por qué? Porque es que visualmente se organiza muy bien. Porque dices, vale, aquí acaba y aquí empieza. Pero bueno, igual también tiene una manera de recuadrar o subrayar muy concreta que queda muy bien también y se ve muy claro. Pero ayuda, da una imagen como de dominio, de hostia, tío, es que esta persona es capaz de clavar los folios, ¿no? Es como 4 carillas y empieza en la quinta, 7 carillas y empieza en la octava, 11 carillas y empieza en la 12. Hostia, ¿cómo tiene de distribuir los apartados, no? Que no es una Sí, cuestión pero de eso es idioma, mucho trabajo también. Bueno, claro, pero vuelvo a lo mismo. Imagínate que tienes a uno de Paterna de la Ribera que le han fastidiado el verano y dice, aquí estoy leyendo ya el armatoste de todo el mundo, y de repente dice, mira, a mí no me importa mucho lo que me digan, pero mira qué facilito este. Anda, mira, esto me gusta a mí. Clarito y ordenado, sin tantas alardes de científico. O al revés, o te coges uno que le da absolutamente igual cómo escribas y lo que pongas y lo que hagas. Pero abarcamos, sí, cuantas más posibilidades abarquemos, para mí es mejor. Es muy difícil con un buen tema científico, con referencias, con imágenes, ordenar. Es que vas a abarcar a todos los tipos de tribunales. Desde el más científico hasta el más pesa de todos los autores, al de esta no es tan importante, al de cuéntamelo con tus palabras, al yo quiero ciencia, al esto me gusta que sea más práctico, a todos un poco. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto no es normas para probar y si no, suspende. Para nada. Son ideas que te doy para intentar conseguir todos los tips o posibilidades o cartas para jugar. Y otra cosita, pone ahí que la introducción 2 páginas. De normal yo empecé con al principio la posición 1,5. Pero al final lo hice en una. Bien. No hay religión. Esto no es religión ni es dogma, ni es nada. ¿Vale? Es que incluso 2 páginas puede que sea mucho, pero es que también, por ejemplo, no es lo mismo introducir la condición física con todas las corrientes que hay a introducir la nutrición que puedes ir a tiro hecho. O el sistema aeróbico anaeróbico, que es ciencia. O sea, los temas que son ciencia, la introducción es muy sencilla. Esto es ciencia, te la expongo, me baso en nuestros autores y voy a intentar aplicarla al marco escolar. Fin. Ahora, lo que unos dicen que es condición física, otro dice que es capacidad física, el uno dice derecho motriz y el otro es resultante. Ahí hay que explicar en la intro. Ahí hay que decir, oye, mira, aquí se está leyendo parda, 30 personas dicen algo diferente, yo presento una tabla donde veo qué puntos tienen en común para poder conceptuar condición física, porque si no me vuelvo yo loco. Y eso sí hay que explicarle en una buena intro. Entonces, esa intro te puede ocupar folio y medio o 2 folios, por ejemplo. Pero que nada es obligatorio. Eso lo explicaba yo en el siguiente apartado. Perfecto. Entonces yo hacía la introducción en una página, pero ya en el siguiente apartado explicaba todo eso. Muchas veces me gusta porque hacéis preguntas para que haga así. Yo te lo hago. Yo te lo hago. Mira. Pero esto no es una ciencia. Ante una, pues si me da igual una intro de 1 o 2 folios, lo importante es que me esté bien hecha. Otro, pues si esta es muy larga. Otro, pues esta es muy corta. Lo que está claro que una intro de 4 folios o de 3 líneas van a ser cortas o largas. Y eso sí que lo sabemos. Entonces, juega donde tú estés cómodo dentro de unos márgenes. 16, 20 carillas, no 12, no 30. ¿Me explico? Yo te doy por donde una vez que estás sentado corriendo se hace agradable. Que es 16, 20 carillas ordenadas, se hace agradable. 30 F, qué pesado. 12, este no sabe nada. Mucha letra junta. Son las cosas que te transmite, esto es psicología.
Pues yo tengo un amigo que con 12 carillas saca un 8. Bueno, pues cayeron 4 del tribunal que dijeran, esto es de mucha calidad y me da igual el número de folio. Pues le cayó a la Virgen, pues ya está, pues enhorabuena. Pero no es lo normal. ¿Sí? Siguiente docu. A ver, venga, vamos a por él. Me he pensado mucho sin enseñarlo porque es un documento que tengo más para cuando tenéis mucho más rodaje. Pero bueno, aquí lo tenéis. Voy a ir rapidito porque este es un documento que, como digo, es para aplicarlo un poquito más para adelante. Aquí meto un poquito de humor, ¿no? Es decir, dice, propuesta de intervención previa al suicidio o a la emulsión de espuma bucofaringea antes no me ha caído bolaísmos o me he quedado en blascoísmos. Imprevisto antes, durante o después del sorteo de bolas. Es decir, esto es un poquito que no nos cerremos. Yo, cuando llevéis varios temas, vais a ser perfectamente capaz de hacer esto. Es básicamente lo que yo hice. No me tocó bola y hice eso. Claro. Desde aquí, bueno, pues creas un tema con lo que sabes y con algunos detalles del tema y entonces, a partir de aquí, tanto por si te pasa esto como para ampliar el tema, yo os voy a dejar muchas ideas, que son vínculos curriculares, integración en el presente educativo a nivel interdisciplinar, a nivel metodológico, con los principios DUA, a nivel de nuevas tecnologías o TIC, planes y proyectos de la Junta. Aquí tenéis, por ejemplo, también evolución del contenido a lo largo de la etapa secundaria, de primero a cuarto, por ejemplo. Ejemplo de tareas adaptadas al desarrollo evolutivo. Espacios virtuales interesantes, bibliografía, webgrafía, canales conocidos de Internet del contenido, mapa conceptual del tema, mapa un poquito más clásico del tema. Es decir, os dejo este documento también. ¿Para qué? Para que cuando vayáis ahora empezando a construir los temas, a lo mejor de manera individual decir, a mí me gusta mucho el apartado de perspectiva futura. Pues yo todos mis temas le voy a hacer perspectiva futura. O a mí me gusta mucho el de planes y proyectos de la Junta, o el vínculo curricular, o el vínculo con el temario. Es decir, pensad en cuáles de estas cosas que son un poquito diferenciadoras os gustan para que el tema se adobe de esto y se quede más personalizado. ¿Vale? Por eso os dejo ese documento ahí. ¿Oído cocina? ¿Esto es imprescindible? No. Sin esto se puede aprobar y sacar plaza. ¿Esto es una herramienta más para intentar tener detalles que me diferencien? Sí. ¿Ok? Ok. Siguiente docu. Bueno, ahí también os dejo, comparto pantalla, un librito que a mí me gustó mucho de Visual Thinking. Lo he puesto con el mismo número, elementos de diferenciadores y Visual Thinking. Es un librito que te da un montón de ideas para crear mapitas de dibujo que se salen un poquito de lo convencional. ¿De acuerdo? Os podéis ir directamente, si queréis, a toda la infografía. Es como una lectura, pues como digo yo, de ir a saltitos, viendo ideas. ¿Veis? Ir buscando figuras que se unan a la información y también tenéis ahí maneras de que el tema vaya cogiendo una personalidad propia. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho. De hecho, saco yo 1000 ideitas. Y quien tenga tiempo y quiera, pues yo siempre digo lo mismo. Hay una parte de la oposición que no es oposición, que es manuales, libritos, técnicas que vais creando como vuestra especie de cajas de herramientas. Y yo siempre digo lo mismo. A mí no me gustaba o me gustaba estudiar la oposición o me lo pasé bien porque cuando me abrumaba con los temas me iba a la programación. Cuando me aburría la programación tenía un libro de Ramón Campayo de técnicas de memoria y mnemotecnia que me enseñaban a estudiar. Cuando esto me ponía un podcast, bueno, no eran podcast, eran audios en su día, cuando yo estudiaba. Un audio. Yo también tenía los temas que a veces me los grababa y me iba a correr y tenía aquí, incluso también tengo temas mucho en rap. Me hacía rap de los temas.
De hecho, el año pasado, los que me conocen, pues tenemos algunos temas en RAP. Y mientras escribes un tema en RAP empareado, se te van quedando las ideas clave. Entonces, hay muchos recursos y mi consejo es, muévete entre las partes del proceso. Este año, vale, es el tema escrito y la defensa de la situación. Pero incluso dentro del tema escrito hay partes de dibujar, hay partes de escribir, hay partes de memorizar, hay partes de ordenar, hay libros de visual thinking, hay técnicas de memoria, hay canales de YouTube. Desde ahí muévete e intenta que estudiar no sea algo repetitivo y tedioso. Que estudiar no sea estudiar, sea aprender. ¿Me explico? Antes de entrar en el último docu, porque hoy no vamos a meter temas, creo que va suficiente con esa carpetita de documentos y que empecemos el próximo día directamente. Antes de entrar en el último documento, hasta ahora, ¿en qué estáis? ¿Cómo va llegando? Si tenéis dudas, comentadme. Bien, bien. Vamos, yo voy bien. ¿Sí? Sara, Sí. Guille, Miguel, todo esto lo hemos Perfecto. visto otros años, pero ¿está sirviendo también repasarlo? ¿Viene bien? ¿El qué, Sara, perdona? Digo que bastante claro. Está muy sencillo explicar. Vale. ¿Guille? Que sí, que viene bien recordarlo después de tanto tiempo sin tocarlo. Vale. Pues vamos un poquito al último docu que yo creo que es más importante. Propuesta. ¿Cómo trabajamos en equipo? Vamos allá. 1. Encontrarás una carpeta por cada tema, donde se encuentre el tema propuesto, exceptuando... Vale, voy a quitar introducción. Exceptuando conclusión y aplicación práctica. ¿Estamos de acuerdo? No tengo la pantalla, decidme sí. 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 Bien. 2. En ocasiones habrá además alguna fuente más del tema, bibliografía, artículos de interés, etcétera, para ampliar. ¿Es obligatorio? No, pero si alguien quiere profundizar, ahí lo tiene. Trabajo de academia. ¿Cómo van a ser las clases? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 1. Accedemos a la carpeta del tema y lectura individual. Un ratito de la clase. 2. Yo resumo los aspectos más relevantes y solvento las primeras dudas, así como la relación con otros temas y bloques de contenido. Esa es mi tarea que también haremos aquí en las clases virtuales. 3. Trabajo de creación de esqueleto visual y puesta en común. 2 minutos máximo por persona. Tendremos a lo mejor 15 o 20 minutos de trabajo y luego cada uno enseñar a los compañeros cómo propone su esqueleto. Siempre nos dará tiempo a que lo hagamos todo. A lo mejor lo hacemos 3 o 4 por clase. ¿Por qué es ideal hacerlo 3 o 4? Porque nada más que escuchando a tus compañeros ya estás aprendiendo. 4. Vamos a trabajar el documento tips diferenciadores, trabajo individual. Es decir, os diré, venga, vamos a tener un ratito para pensar en una aplicación práctica de este tema, nuevas perspectivas tecnológicas, es decir, un trabajo individual dentro de clase y luego una puesta en común, lluvia de ideas. Esto es lo que vamos a trabajar de los temas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué os parece? Sí, Sí. perfecto. Trabajo personal. Una vez hecho esto y grabado en vídeo, tú tienes que dejar el tema escrito a mano en carillas y formato adecuado. Esto que quería decir aquí. 1 al año, primero. El primer año solo estudiar la idea. No hace falta que os estudiéis el tema. No hace falta que os estudiéis mucho. Simplemente dejar el tema escrito y que seas capaz de decir la idea del tema en unos 2 o 3 minutos. Este tema, la idea principal es tal, el hilo conductor es tal, tiene tantos bloques y voy a ir por aquí y por allá. Y luego dejar el esqueleto listo con el tema resumido. ¿Vale? Vale. Trabajo de equipo. De manera ocasional, 65 temas. Entre el número de expositores, creo que hay 8, pues os saldrá 7, 8 como mucho. Debes, desde el tema propuesto y con lo desarrollado en clase, aportar una versión 2.0, que será exclusiva para tu grupo y tu año. Lo normal es que tengas que hacer unos 7 temas máximo por curso académico. Es decir, imaginaos que tenéis este tema, el tema 7. Ay, perdón. Esta es la versión 1.0, por así decirlo. Esto es el tema que os doy. ¿Vale? Este es el tema. Desde aquí, base en conclusión, bibliografía y aplicación práctica, este tema, una persona, vamos tunando, con lo que pongamos en común en clase, hace una versión 2.0 que puede ser el mismo tema con aplicación práctica y algunos detalles, o puede perfectamente cambiar cosas o añadir cosas.
Si añadimos cosas, las pondremos en rojo, por ejemplo, así. ¿Para qué? Para que quede claro que son cosas añadidas y que sin esto el tema también nos vale. ¿Oído? También Si se lo puede quiero- quitar cosas, ¿no? Sí, pero lo ideal es que quitemos poquito y pongamos en rojo. ¿Por qué? Porque el tema que os he dado, yo ya lo he supervisado. No sé si me explico. Entonces, Es que sale dime, Miguel. 3.400 palabras, entonces no Porque da tiempo claro, para 2 horas. sí, Miguel, pero a ver, esto es un poquito de cajón. Vamos a ver. Si yo te doy 3.000 palabras, ¿cuántas pones tú? Sí. Es decir, claro, si yo te doy 3.000, ¿cuántas te vas a aprender? 2.100 y las otras 900. Es decir, yo no te puedo dar el tema a pie de letra, porque entonces no estudias absoluta. O sea, una idea tú la tienes que leer bien para luego a lo mejor dejarla en un poquito menos de palabras. Yo no te puedo dar el tema que tienes que escribir, porque entonces no estás aprendiendo nada prácticamente. O sea, por ejemplo, yo me veo un vídeo y lo resumo, y desde ahí yo me aprendo el vídeo. Pero si en vez del vídeo me dan 3 carillas, yo me aprendo 3 carillas, pero no he podido ver todo. O sea, los temas siempre serán más largos de las 3.000 palabras, por razones evidentes, ¿no? Es como, yo te voy a hacer un resumen de la película, pero no voy a ver la película, voy a ver un resumen de media hora de la película. Porque es que como tengo que hablar media hora de la película, tú me dirías, déjame ver la película, ¿no? Para eso hemos creado esqueletos, para eso tenemos las técnicas que estamos hablando, para que, aunque te dé información, seas capaz de ceñirte al espacio que te dan. Si añade información, la puedo poner en rojo porque hay cosas que se pueden poner de 2 maneras, hay más puntos de vista, pues yo he visto esto en otro temario que me ha gustado, entonces os dejo ese margen. Y también allí, o sea, si tú al tema le añades nuevas perspectivas, aplicación práctica y principios DUA, a lo mejor Sara dice, mira, de este tema yo voy a usar solo las nuevas perspectivas, pero ahí queda lo demás. Ese trabajo de ampliación ocasional te viene muy bien a título individual y también va a hacer que se quede una base de datos personal del grupo, donde todos mis alumnos van a llevar la misma parte central del tema, pero los de este año llevarán aplicaciones prácticas nuevas, intros nuevas, ¿me explico? Las intros las voy a hacer yo, pero el resto como te queda un tema único vuestro, salvo que caigáis en el tribunal, no hay gente que lleve 2 intros iguales, 2 conclusiones iguales, va a ser vuestro tema. Entonces, a mí me parece un trabajo interesante. No deja de ser voluntario. Es una cosa que os propongo. ¿Os gusta la idea? Sí. El pringue, pues 7, 8 semanas al año. O 7, 8 temas al año. ¿Ok? Que, insisto, el tema se puede quedar al 80% o al 90% como está, o al 100%. Se le pueden añadir cositas. Sigo compartiendo pantalla para una cosita. Lo único que cambia es que ya no es por pareja, sino cada uno individual, ¿no? Sí, O aunque sea, 7 temas individuales. lo vamos viendo, porque esto es, a lo mejor hay temas muy parecidos y digo, mira, son 3 temas, hacedlo entre 3 y os ponéis de acuerdo. Todo se va a ir viendo. ¿Me explico? Vale. Todo lo vais a pedir vosotros. Oye, Edu, mira, yo creo que esto podemos hacer un equipo de trabajo, los de deporte, que son 8 temas muy parecidos. Podemos hacer un equipo de trabajo. O mira, Edu, yo voy a coger todos los de deporte yo y me voy a volcar con los deportes y esos 8 temas son los míos, individualmente, porque yo me gusta el deporte y me voy a poner a piñón con esto. Y voy a hacer 8 temas espectaculares, ¿vale? Todo lo vais a marcar vosotros. Entonces, aquí, por ejemplo, como veis, tenéis el tema 7, tenéis otras fuentes donde dejo otro tema, por ejemplo, y tengo bastantes documentos del tema 7, pero como el tema 7 es el primero que vamos a meter el próximo día, por ahora no lo metemos, nos olvidamos. ¿Ok? Entonces, lo último que nos queda ya, ¿veis la pantalla? Sí, ¿verdad? Hemos visto temporización del temario por bloque, primeros pasos, ejemplo de esqueleto, intro de tema, tips, crear el tema completo, tips, elementos diferenciadores, cuadernito de Visual Thinking, cómo trabajamos. ¿Qué nos queda? Aquí os voy a enseñar algún ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un tema que me gusta mucho, que no me acuerdo dónde lo saqué, de cómo puede quedar muy bien presentado. ¿Vale? Portada recuadrada, índice y a que se ven claramente las ideas. 3, 4 ideas separadas muy bien, incluso con un doble subrayado o con una doble escritura de los conceptos clave. No vea, tiene el margen clavado en nota, ¿eh? O la nota, no lo sabemos. O la nota. Por la izquierda, por la derecha no tanto. Pero eso es entrenamiento, Pacheco. Más complicado, pero la izquierda es guapo, bicho. Parece que te ha echado las dos.
Lo que tú acabas de decir, qué guapo, picha, es lo que pretendemos que diga el tribunal. ¿A que tienes clara que hay 3 tipos de decisiones? Preactivas, interactivas y posactivas. ¿A que corrigen la carilla en segundos? Título grande, bien separado, subtítulo, los tabulados, los márgenes, los párrafos con las ideas claras. ¿Ok? Mira, Ok. la tontería de ponerle el cuadrito en 3 dimensiones a que visualmente te llama. Consideraciones finales o conclusión, la bibliografía dividida por bloques. ¿Vale? ¿Os gusta? ¿A qué es importante el formato? Vale, directamente, el tema con el que Daniel el año pasado cogió plaza. A ver, hay una cosa que me encanta de este tema. Este tema es de un alumno a quien no le cayó bola. Pero con lo que sabíamos y con lo que... Pero es un alumno que estudió muchísimo, que ya era interino, que tenía mucho bagaje. Entonces, era el tema 17 y tiró de los temas de condición física, etcétera, y veréis de qué manera tan ágil creó un tema que entró súper bien. ¿Veis? Este ya tiene el sellito de la Junta y... ¿Ok? Este tema es oposición. Título recuadrado. Índice, que me parece que el índice es muy mejorable, pero bueno, no voy a fear a Dani. Mira, 3 ideas en 3 párrafos. ¿A que se ven muy claras? Tablita, gráfico, bien espaciado. Por ejemplo, esto de los principios del entrenamiento. Y este es el tema 16, el síndrome de adaptación. Fíjate, el tema 17, esto es del 14. ¿Te suena, Miguel? Y este es del 18. Sí. Y están en el tema 17, pero entra muy bien. Este también es el 18. Ese es el tema de Dani, ¿no? Sí. Principio del entrenamiento. Es que me río porque qué crack. Y aquí, esto, o sea, en el folio 9 empieza a entrar en los apartados específicos del tema. En el folio 9. Pero mira qué bien entran los demás. Porque está muy bien traído. Porque la introducción habla de la importancia de la condición física, los factores que intervienen. Y cuando se va al tema 17 va por aquí. ¿Has visto? Entonces, esta persona metió 3 o 4 carillas propias del tema, pero los demás lo envolvió muy bien. Aquí está el desarrollo motor ya. ¿Veis? Por ejemplo, todo esto es desarrollo motor. Tema 7 y 8. Y esto también es el tema de las capacidades de desarrollo motor. ODS, objetivos de etapa. Esto es un vínculo curricular. Una aplicación práctica donde una gráfica que haría el alumnado y los parámetros que mediría. Conclusión y bibliografía. ¿Vale? Os voy a enseñar también del mismo opositor un tema de durante el curso. Para que veáis que al final, cómo se entrena es cómo se compite. Veréis cómo, mira, por ejemplo, aquí el índice está mucho mejor desarrollado, pero veis que el formato de tema es prácticamente el mismo. ¿Os dais cuenta? Alternando figuritas. Tengo una mosca dándome vueltas por aquí. Alternando figuras con letras, separando muy bien los espacios, los párrafos, los paginados, las tabulaciones. ¿Lo veis? Pues esto para mí es un formato muy, muy... ¿Habéis visto que siempre empieza el punto al principio del folio? Aquí nuevamente está el desarrollo motor. Y aquí nos queda el tema. Pues en la carpeta ejemplos de formato tenéis los 3 ejemplos que acabamos de ver. ¿Oído cocinar? Vale. Oído.
Pues hemos echado 2 horas y cuarto de clase. Se supone que esta clase es para que quede claro cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a organizar el tiempo y de qué manera vamos a intentar repetir la manera de trabajar los temas para automatizar un formato de clase que es la que vamos a grabar, de manera que cuando tú te pongas la clase digas, vale, estamos en la parte de la clase donde lo ponemos en común. Estamos en la parte de la clase que explica él. Estamos en la parte de la clase que leemos nosotros. Y esto lo acompañas con tu trabajo personal y con tu trabajo para el grupo. Y los temas los vamos a trabajar así. ¿Sí? Preguntas, dudas, cuestiones. A ver, ¿qué nos recomienda hacer para estos días tan del medio? Nada, coger el tema 7, o sea, solo leer cositas de esa carpeta, los documentos que he dejado y ya está el tema 7. Pero lo vamos a empezar a trabajar el próximo día. Es decir, yo nunca había dejado el tema antes, pero como ya está, pensé meterlo hoy, pero digo, mira, primero vamos a sentar bien las bases, que sepáis por dónde vamos y ya la semana que viene entramos en temario. ¿Vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? Que os leáis los documentos, que tengáis claras las cosas, que veáis el vídeo de esta clase y que os veáis el tema 7 por encima. Si alguno quiere ya, con el tema 7, empezar a pensar en esqueletos, o mira, pues yo esto lo dejaría... bueno, también importante, sí, tenéis que hacer la prueba de escritura. Y empezar a trabajar en un formato atractivo. Obviamente, cuando digáis, Edu, yo creo que tengo un formato que es en el que voy a hacer las cosas, me lo enseñáis. Y yo os diré, mira, pues me encanta, o yo veo esto, o yo te gustaría por aquí. Es decir, pensando ya en vuestros formatos, porque vais desde el minuto 1 a escribir en el formato en el que pretendo que compitáis. Creación de esqueletos y escribir son 2 herramientas que para mí son las que os van a dar más eficiencia en la oposición. Y lo que hemos hablado, empezar a tener claro, pues eso, que cómo vamos a competir, que no se escriba antes de un cuarto de hora, que yo tengo claro mi esqueleto, que tengo claro mi borrador, que ir pensando ya en situación de competición. ¿Vale? Vale. ¿Más cositas? ¿Tema pago allí en tu casa grabando eso o ahora? Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer la grabación y hablamos de esto. ¿Vale? Bueno, por cerrar la grabación. Esto es como vamos a trabajar los temas. ¿Ok? A Sí. partir del próximo día empezamos con temario, vamos a temario fuerte. ¿Vale? Y quiero que me digáis si creéis que falta algo, si queda clara la manera, si están los documentos suficientes para que esta manera quede clara y podáis profundizar un poquito si tenéis dudas. ¿Estamos bien servidos? ¿Bien despachados? De momento bien. Ya se irá surgiendo las ideas. Claro. Muy bien. Chava por aquí.